Vamos a ahondar rápidamente entonces en lo que tiene que ver con la resistencia en cocos gram positivos y nos vamos a centrar específicamente aquí. Vamos a ver en los cocos, tanto en los estafilococos aureus como los estafilococos no aureus, que ahorita tienen la determinación de estafilococos diferentes a aureus, lo van a ver en las siglas como SOSAS. También los antibióticos que vamos a ver cubren otro tipo de cocos que están aquí en este espectro, que son los peptostreptococos y los cocos gram positivos. Y lo que tiene que ver con Streptoneumoni y con los enterococos. También vamos a hablar de antibióticos frente a este grupo de microorganismos. Para recordar solamente la diferencia entre la envoltura celular y específicamente la pared celular de los gram positivos y los gram negativos. Entonces, recordar la configuración de los gram negativos con dos membranas, dos bicapas lipídicas, y en su interior está en el espacio periplásmico el peptidoglicano, mientras que los gram positivos, que son el centro de esta charla, pues van a tener una sola membrana y una gran pared celular compuesta de peptidoglicano, que es allí donde justamente van a actuar este grupo de antibióticos, los antibióticos betalactámicos, que en su centro tienen el anillo betalactámico y el anillo secundario que se une a este anillo betalactámico, pues va a determinar cuál es el grupo antibiótico del que va a ser parte del antibiótico. Vamos a tener las penicilinas, vamos a tener las cefalosporinas, los carbapenémicos, monobactámicos y los inhibidores clásicos tipo clavulanato, sulbactam y tazobactam. Todos estos van a ser activos frente a estafilo. Al menos no hay resistencias intrínsecas frente a estafilococo contra ninguno de estos antibióticos, excepto Aztreonam. Y su mecanismo de acción está relacionado con la similitud que tiene el anillo betalactámico con este dipéptido terminal, que va a ser muy importante también en el mecanismo de acción de otro grupo de antibióticos, que es el dipéptido de ala terminal, ¿sí? Estos dipéptidos son el foco de acción de las enzimas transpeptidasas, determinadas como, en su descubrimiento como las proteínas unidoras de penicilina, y al bloquear los betalactámicos la acción de estas transpeptidasas, lo que nos va a ocasionar es la interferencia con la síntesis de la pared celular y por lo tanto la pérdida del equilibrio osmótico de la bacteria y su posterior destrucción. Entonces vamos a empezar. No puedo hablar de antibióticos contra cocos gram positivos sin hablar de la penicilina. La penicilina, descubierta en 1929 por Fleming y posteriormente industrializado y optimizado su proceso de producción por Shane y Florey, que les mereció el premio Nobel de Medicina, fue por primera vez usada en un humano el 12 de febrero de 1941 en Robert Alexander, que era un policía de Reino Unido, que había tenido un accidente, había tenido una lesión en su miembro superior, en alguno de sus miembros superiores, y había desarrollado una infección por estafilococo. Cuando se dieron cuenta que se había infectado por este microorganismo, pues lo sometieron al tratamiento. Se gastó toda la producción de penicilina de ese año, que había durado solamente para 5 dosis. En ese entonces la penicilina incluso se recuperaba de la orina de los pacientes para volver a ser purificada y utilizada en el tratamiento de otros humanos. Rápidamente apareció mecanismos de resistencia a esta molécula a través de la adquisición por parte de los estafilococos de betalactamasas. Es una betalactamasa que, a pesar de su espectro reducido, es suficiente para convertir el anillo de la penicilina en un anillo, inactivarlo, rompiendo el enlace y convirtiéndolo en un ácido penicilóico que es inactivo. La síntesis de esta enzima está bajo un control del operón BLA-Z. El BLA-Z hace referencia a la información necesaria para codificar la beta-lactamasa, y los genes BLA-R y BLA-R1 y BLA-I son los genes necesarios para crear el sistema de quórum o sensorial que permite saber en qué momento el microorganismo tiene que producir la penicilinasa. Entonces, simplemente está adherido el BLA-R1 en la membrana celular del Staph aureus, se activa o se cliva cuando aparece o está presente el beta-lactámico, y lo que va a hacer es activar toda la cascada molecular que va a llevar a que se sintetice la penicilinasa y por lo tanto se inactive el antibiótico.
Sin embargo, puede existir todavía estafilo y lo pueden encontrar en los antibiogramas como estafilo sensible a la penicilina y lo van a ver como sensible a la penicilina y a las penicilinas, a las aminopenicilinas como AMPI. Sin embargo, a pesar de que en un antibiograma aparezca un Staph aureus con este fenotipo de resistencia sensible a todo, este es un patrón de resistencia que requiere confirmación, ¿sí? Entonces, la forma en la que se puede hacer la confirmación de este patrón de resistencia o este fenotipo de sensibilidad, en este caso, es a través de la utilización del test de nitrosepina. La nitrosepina es una cefalosporina cromogénica que es sensible a la acción de la penicilinasa del Staph aureus, es naturalmente de color rojo y cuando se hidroliza cambia amarillo, ¿sí? La otra opción es hacer un test de borde de disco de penicilina. En una caja de Petri se cultiva se inocula con Staph aureus que está siendo estudiado y se coloca en el centro un disco de penicilina. Si el crecimiento que hay alrededor del disco de penicilina tiene un borde fino, ¿sí? Se considera que es un test negativo de borde de disco de penicilina y se podría considerar como sensible a la penicilina. Si por el contrario no es un borde, sino más bien como una capa que paulatinamente va cambiando y se va inhibiendo el crecimiento alrededor del disco de penicilina, se considera que hay presencia de esa penicilinasa y no se podría dar tratamiento con penicilina. A pesar de que existen estos métodos, no son utilizados de rutina en nuestros laboratorios, por lo tanto, no se puede utilizar penicilina ni ninguna de las aminopenicinas como tratamiento para la Staph aureus meticilino sensible, y nos quedamos con otros antibióticos que vamos a ver a continuación. Derivados de las penicilinas, para la Staph aureus, que tenía esta beta-lactamasa que vimos hace un momento, surgieron la meticilina y la napsilina. La meticilina se desarrolló hacia la década de los 60. Fue utilizada por muy corto tiempo, sobre todo por cuestiones de seguridad, era bastante tóxica, pero hoy en día todavía tenemos antibióticos similares a la meticilina como la napsilina para el tratamiento de Staph aureus meticilino sensible. Aparecieron también las isoxazolilpenicilinas, estas son la oxacilina, la cloxacilina, la flucloxacilina, la dicloxacilina, y aparecieron también en el panorama las cefalosporinas de primera generación. En términos generales, los derivados de la penicilina y las isoxazolilpenicilinas son estables frente a la beta-lactamasa del S. aureus, cubren otros cocos gram positivos sensibles, ¿sí? Si hay un Staph aureus, si hay un estafilococo diferente a aureus que sea sensible a las penicilinas, que sea sensible a la meticilina, pueden ser cubiertos por este tipo de microorganismos. Sin embargo, tienen costos elevados y tienen una compleja administración. El intervalo de dosis de estos antibióticos es de cada 4 horas, y hoy en día que en nuestro medio están disponibles los planes de hospitalización en casa para los pacientes, pues esta administración frecuente dificulta un poco la administración de estos antibióticos. Están también en el panorama las cefalosporinas de primera generación. Tenemos la cefazolina para su administración intravenosa y la cefalexina para su administración oral. Son más económicas, no son inferiores en efectividad y en eventos adversos frente a las derivados de las penicilinas. Su administración es cada 8 horas. Sin embargo, en el panorama ha aparecido o se ha reportado preocupación respecto a el papel que puede tener el efecto inóculo en el manejo de las infecciones por Staph aureus cuando se utilizan cefalosporinas de primera generación. Les muestro algo así actualizado. Siguen apareciendo igual en las últimas guías como la primera opción. Entonces, estas son las guías para el manejo clínico y diagnóstico de la endocarditis infecciosa del grupo de Wiki Guidelines de los Estados Unidos, publicado este año en JAMA, y vemos como para el Staph aureus meticilino susceptible, la recomendación es cefazolina 2 gramos cada 8, la flucloxacilina, napsilina u oxa 2 gramos IV cada 4 horas, ¿sí? Entonces siguen apareciendo como las primeras opciones. No se ha definido, no está cerrado el debate respecto a cuál es la primera opción para el manejo de las infecciones por el Staph aureus meticilino sensible. Sin embargo, aparece que es el efecto inóculo. El efecto inóculo es el aumento importante en las MIC de los antibióticos con las variaciones en el número de colonias. En los test de susceptibilidad que se hacen normalmente, los antibiogramas que se hacen en los laboratorios de rutina que tenemos disponibles en nuestros hospitales, el inóculo estándar que se utiliza es un inóculo de 10 a la 5 unidades formadas de colonia o 10 a la 5 McFarland, ¿sí?
A estas concentraciones se mide cuál es la mínima concentración de antibiótico que logra inhibir el crecimiento del microorganismo y se determina cuál es la MIC, ¿cierto? La primera MIC en la que no haya crecimiento será la MIC que se reporta en el antibiograma. Sin embargo, en las infecciones de alto inóculo, infecciones donde no hay inóculo controlado, las infecciones óseas, las infecciones de piel y tejidos blandos que puede causar Staph aureus, las bacteremias, los inóculos pueden ser mucho mayores a esos 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, variando entre 10 a las 7 y 10 a la 8. Vemos aquí como en un antibiótico que normalmente es sensible al meropenem, pues es el ejemplo de Staph aureus, pero en un antibiótico, en una cepa que es susceptible al meropenem, cuando se aumentan las concentraciones del microorganismo, vemos cómo las MICs pasan desde el rango de la susceptibilidad que tenían en 10 a la 5 a rangos de resistencia, ¿sí? Entonces va a ocasionar este efecto inóculo que microorganismos que son sensibles y no tienen per se mecanismos de resistencia a los antibióticos por esta alta concentración logren sobrevivir en la presencia de esto, siendo un fenómeno de tolerancia. Mucho más grave aún es lo que ocurre con las beta-lactamases de Staph aureus. Esta es una publicación del grupo de la Universidad del Bosque, del cual hice parte hace algunos meses, en el cual determinaron que las beta-lactamasas de Staph aureus, ¿sí? No son una sola, no es una sola enzima, sino que tiene diferentes tipos, ¿sí? Se clasifican en 3 tipos diferentes, tipo A, tipo B y tipo C, y vemos cómo la concentración mínima inhibitoria que se requiere de la cefazolina para inactivar cada uno de estos tipos, pues es diferente, ¿sí? Entonces vemos cómo cuando hay presencia del habla Z2 específicamente, las concentraciones pueden llegar a 32, 64 y 128, que son francamente resistentes, ¿sí? A la cefazolina. En el laboratorio, la forma de determinarlo no es sencillo, sin embargo, el grupo del Bosque también desarrolló una prueba rápida para hacer esta determinación en aproximadamente 15 minutos a 2 horas, en el cual utilizan un inóculo mucho mayor del Staph aureus para hacer la determinación de su actividad frente a la nitrosefina, ¿sí? Entonces vuelven y utilizan los mismos colores de la nitrosefina con el color rojo, que puede variar a amarillo cuando ocurre la hidrólisis. Este procedimiento está publicado también en Antimicrobial Agents and Chemotherapy y actualmente es fuente de estudios de costo-efectividad de nuestro medio y próximamente estudios clínicos en los que esperamos poder participar con cepas también colombianas. Sin embargo, y a pesar de que este es el estafilometicilino sensible, aparece rápidamente y después del desarrollo de la meticilina, el Staph aureus meticilino resistente, ¿sí? Ese nombre, a pesar de que ya no utilizamos la meticilina, sigue resonando y sigue siendo la clasificación más importante cuando estamos frente a una infección por Staph aureus, la determinación de la meticilino resistencia. ¿Cómo ocurre? Es mediada a través de la adquisición de un gen por parte del Staph aureus que codifica para una penicilina, para una proteína unidora de penicilina diferente a la PBP2, ¿sí? Es la PBP2A, y esta PBP2A, mediada por el gen MECA, va a ocasionar que no solamente haya una pérdida de la sensibilidad del Staph aureus frente a estas moléculas, sino también frente a cualquier beta-lactámicos, ¿sí? Entonces pierden actividad las cefalosporinas de segunda, tercera, cuarta, a excepción de las de quinta generación y los carbapenémicos. ¿Qué opciones tenemos para estos mecanismos de resistencia y para el Staph aureus meticilino resistente y pues para el enterococo y el estrepto que se tornen resistentes a las penicilinas? Tenemos los glicopéptidos, los lipopéptidos, las oxazolidinonas y las cefalosporinas de quinta generación. Vamos a hablar específicamente de la vancomicina en los glicopéptidos y el linezolid en las oxazolidinonas. Vamos a iniciar con la vancomicina. La vancomicina es un antibiótico glicopéptido, es un heptapéptido, ¿sí? Que está compuesto por 7 aminoácidos con actividad bactericida en la gran mayoría de microorganismos, a excepción de los enterococos. Fue aislado a partir de la Mycolaptosis orientalis, antes denominado Streptomyces orientalis, de la tierra de las junglas de Borneo en 1956 por investigadores de Eli Lilly, ¿sí? Su nombre viene a partir del término vanquish, que significa vencer en inglés, y fue aprobado por la FDA en 1958 para el tratamiento del Staph aureus meticilino resistente, ¿sí? Ya vean reportes de esa resistencia a la meticilina y apareció mucho antes que otras opciones terapéuticas. En su inicio, la vancomicina
fue conocida como el barro del Mississippi, y esto se debe a que debido a las técnicas moleculares que habían en ese momento durante su síntesis, habían bastantes impurezas en la solución y era una solución de color marrón. Tiene una actividad importante frente a cocos gram-positivos aerobios y anaerobios, ¿sí? Entonces es activo frente a ceaureus, estafaurios, diferentes a estafilococos diferentes de los aureus, estreptococos, enterococos y anaerobios gram-positivos como el Clostridioides difficile, los Corynebacterium, las bacterias del género de la listeria, la Neisseria, los peptococos y los peptostreptococos. Tiene además, y esto nos lo ha mostrado siempre el profe Sebas, el récord del antibiótico para el que más se ha demorado el desarrollo de la resistencia, ¿cierto? Desde su aprobación en el 58 hasta la aparición de la resistencia a la vancomicina pasaron más de 30 años, y esto se debe sobre todo a que por las complejidades que hay en su administración, por esa parte de las impurezas y las reacciones adversas que ya vamos a ver asociadas que tenía la administración de vancomicina, pues fueron mucho más populares el uso de las isoxazolilpenicilinas y los derivados de las cefalosporinas de primera generación. Sin embargo, con la ampliación y con la difusión de las cepas de Staphylococcus meticilino resistente hacia los años 80, pues empezó a utilizarse nuevamente en una mayor frecuencia la vancomicina, y el costo que tenemos que pagar por el uso de los antibióticos es la resistencia antibiótica. Apareció indudablemente la resistencia antibiótica, primero como resistencia intermedia y luego como resistencia franca a la vancomicina. Pero antes de eso vamos a ver cuál es el mecanismo de acción de la vancomicina. Entonces, la vancomicina actúa en la superficie externa de las células, es una molécula bastante grande, no puede ingresar a través de las membranas celulares de las bacterias, y por lo tanto no tiene acción ni actividad frente a gram negativos, solamente frente a gram positivos. Esto inhibe también la síntesis de la pared bacteriana, pero de una forma diferente a la que la hacen los betalactámicos. En el caso de la vancomicina, lo que hace es unirse a el dipéptido de ala terminal del lípido 2 del precursor de la pared de la membrana, ¿sí? Se une de manera irreversible, entonces bloquea este proceso que normalmente se está dando de la síntesis, la formación de los polipéptidos de la membrana celular, de la pared celular, se une a este dipéptido terminal e impide que las PDP actúen, ¿sí? No inhibiendo las PDP, sino inhibiendo o bloqueando el sitio blanco de las PDP, que es este dipéptido de ala terminal. Este es un antibiótico con una farmacocinética especial. Su principal variable farmacocinética y farmacodinámica que predice el éxito de la vancomicina es el área bajo la curva sobre la MIC. Entonces, esta es la gráfica de distribución de la concentración de un antibiótico en el plasma, ¿cierto? A través del tiempo. Y el área bajo la curva hace referencia a la medición de toda esta área, ¿sí? Que hay debajo de la curva de distribución. Y específicamente a la región que está por encima de la concentración inhibitoria mínima, ¿cierto? Entonces, entre más alta tengamos esta área, entre mayor sea el área que hay debajo de esta curva, pues mejor le va a ir a la vancomicina. Sin embargo, también tiene, y ahí no está graficado, un índice terapéutico estrecho, y es el índice terapéutico es la concentración a partir de la cual las reacciones adversas, sobre todo la nefrotoxicidad en la vancomicina, que vamos a ver, hace que se requiera un especial cuidado con este antibiótico. Tiene un volumen de distribución de 0.39 a 0.97 litros por kilogramo, entonces se distribuye prácticamente en todo el agua corporal total. Tiene una buena penetración a tejidos como el tejido sinovial, no hacia el hueso, al líquido acítico, al endotelio y a la pleura. Sin embargo, con un ingreso a tejido pulmonar del 20 al 30%, ¿sí? Tiene una pobre permeabilidad en la barrera hematocefálica, sin embargo, esta se ve favorecida a la inflamación que puede ocurrir en los casos de meningitis. Tiene una eliminación renal y además requiere ajuste porque es una de sus principales toxicidades. Y el índice terapéutico que se asocia con este es el área bajo la curva sobre la MIC, específicamente mediciones entre 400 y 600. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para acercarnos a eso? Pues se recomiendan las guías de la IDSA y la SHEA recomiendan la medición de niveles para ajustar su dosificación. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estas guías? Estas guías fueron publicadas en el 2020 en su última versión, la primera versión había sido publicada en el 2009, y son las recomendaciones para el monitoreo terapéutico de los niveles de vancomicina en infecciones por Staphylococcus meticilino resistentes. Y esto no aplica para los estafilococos diferentes al aureus,
ni para los enterococos. Esto solamente es para Staph aureus específicamente. Y recomiendan que se midan los niveles en pacientes con infecciones severas por Staph aureus meticilino resistente, que se midan aquellos pacientes que, a pesar de que no tengan una infección severa por Staph aureus, tengan riesgo de desarrollo de una toxicidad renal, y dando recomendaciones. Hay dos formas de hacerlo: o se hace a través de ecuaciones de primer orden o se hace a través de ecuaciones bayesianas. Las ecuaciones de primer orden requieren la medición de dos niveles, unos niveles pico 1 a 2 horas después de que termine la transfusión de la vancomicina, y niveles Bayes justo al final del intervalo de la dosis, ¿sí? Entonces, justo antes de volver a administrar los antibióticos, el antibiótico vuelve y se toman los niveles. Entonces, con estos dos niveles, lo que se utilizan son estas ecuaciones, y se predice cuál es el área bajo la curva sobre la meca. La otra opción son las ecuaciones bayesianas. Las ecuaciones bayesianas nos dan la opción de que no se tenga que tomar niveles, dos niveles, sino que se tomen uno o dos niveles, ¿sí? Al menos si se toma uno solo, que sea el nivel Baye. Y con una ecuación bayesiana, que no está validada en todas las poblaciones, y sobre todo adultos mayores y niños, medir cuál es el área bajo la curva sobre la meca. En línea hay calculadoras que hacen esto mucho más fácil, porque pues, no es de nuestro resorte manejar normalmente ecuaciones de primer orden y ecuaciones bayesianas. Simplemente uno ingresa a este portal de Vancomycin Calculator, ingresa los datos del paciente, género, peso, si está críticamente enfermo o no, cuál es el modelo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un modelo bayesiano, le damos cuáles son los niveles Baye que medimos, también nos calcula, y se pueden utilizar sin niveles, solamente con las variables solamente con las variables de los pacientes antes de tener niveles, nos dice cuál es la recomendación de la dosis y nos va a dar como resultado cuál es el área bajo la curva sobre la MIC, ¿sí? Esta debe estar entre 400 y 600, por encima de 600 se va a asociar con el desarrollo de reacciones adversas, y por debajo de 400 se va a asociar con una pérdida de la efectividad del antibiótico. ¿Cuál es la aplicación clínica de la vancomicina? Entonces, está como en primera línea de tratamiento de endocarditis y bacteremia por Staph aureus meticilino resistente. Nos cura además de Staph aureus, Staphylococcus aureus, enterococos resistentes a la penicilina. También sirve para infecciones de piel y tejidos blandos, en los cuales los principales causantes es el Staph aureus, incluido el meticilino resistente y los streptococos. También hay neumonía, cuando hay riesgo o confirmación de Staph aureus o de streptococos resistentes a los betalactámicos, y es una alternativa terapéutica en otras infecciones en las cuales podemos tener otras opciones un poco mejor, como son las infecciones del sistema nervioso central y osteomielitis por organismos gram positivos. ¿Qué consideraciones hay respecto a su dosificación? Entonces, la dosis de carga en adultos es de 20 a 35 miligramos por kilogramo. Se recomienda que se utilice el peso real de los pacientes y no el peso ideal cuando se dosifica la vancomicina, ¿sí? A pesar de que los pacientes puedan ser obesos, para esta dosis de carga el máximo permitido es de 3 gramos, y una dosis de mantenimiento que va entre 15 y 20 miligramos kilogramo cada 8 a 12 horas, ¿sí? Suponiendo que es un Staph aureus que tiene una MIC por debajo de 1, ¿sí? Menor o igual a 1, ya que cuando hay niveles de 2, que todavía son considerados como sensibles según los puntos de corte de los antibiogramas, se puede asociar y se ha asociado con fallas terapéuticas, ¿sí? Y además que tenga una función renal conservada, porque si no requeriríamos un ajuste renal, ¿sí? En pediatría, solamente en pacientes con obesidad se recomienda el uso de una dosis de carga de 20 miligramos por kilogramo, basados nuevamente en el peso real de los pacientes, y la dosis de mantenimiento es muy similar. Aquí la dan es en dosis total diaria, entonces es de 60 a 80 miligramos kilogramo día, dividido en 4 dosis para niños entre 3 meses y 11 años, ¿sí? Para los niños mayores de 12 años, la recomendación es de 60 a 70 miligramos kilogramo día, divididos en 3 a 4 dosis, ¿sí? Y tenemos también, pues, es una aplicación clínica, no es para los cocos gram positivos, pero sí son para bacilos gram positivos, como es el manejo de la colitis por Clostridioides difficile, en el cual la recomendación es la administración oral. La vancomicina no se absorbe a través del tracto gastrointestinal, pero pues lo que necesitamos es la acción intraluminal, pues va a ser la vía preferida. También se puede administrar intrarrectales, así no la puse aquí. La dosificación es de 125 a 250 miligramos cada 6 horas, y en niños la dosis es de 10 miligramos por kilogramo, 4 veces al día, con un máximo de 125 miligramos día.
Los efectos adversos, los principales efectos adversos son, primero, los que están relacionados con la infusión. Entonces, se recomienda cambiar el nombre del síndrome del hombre rojo por sesgos en cuanto a su diagnóstico en personas que no desarrollan el cuadro tan florido del síndrome del hombre rojo como son las poblaciones pediátricas y las personas afro. Esta reacción a la infusión de la vancomicina es una reacción de hipersensibilidad de tipo anafilactoide. Está mediada por la liberación de histamina de los mastocitos y se relaciona directamente con la velocidad de infusión de la vancomicina. Entonces, si lo aplicamos muy rápido, pues se va a producir esta reacción, y la recomendación para evitarla va a ser entonces la administración más prolongada de vancomicina adecuadamente diluida y la premedicación con antihistamínicos, ¿sí? Entonces, este artículo de New England es en el que recomiendan la reasignación del nombre de este fenómeno y nos ofrecen que en nuestras prácticas educativas, bien sea en este espacio como docentes los que lo sean, tratemos de incluir siempre imágenes de diferentes poblaciones que tengan manifestaciones de los síndromes clínicos que se presentan para no hacer, para brindarle a los estudiantes de medicina, las personas en formación, un panorama mucho más amplio de los cuadros que vemos. En cuanto a los relacionados con la dosificación, vamos a tener la ototoxicidad, está reportada. Sin embargo, normalmente los pacientes no les hacen una medición del nivel de audición que tienen antes de o cuando ingresan a los hospitales, entonces no, es difícil de determinar esta toxicidad. Sin embargo, se sabe que se aumenta cuando se administra con otros fármacos que pueden ser ototóxicos, como son los aminoglucósidos, y que revierte cuando se suspende la administración. El otro es la nefrotoxicidad, que se considera que es la nefrotoxicidad o la injuria renal aguda con una reducción en el 20% de la tasa de filtración glomerular. Es reversible con la suspensión del medicamento también y se presenta aproximadamente en el 10% de los pacientes que se encuentran con monoterapia y en el 22 al 25% de los pacientes que se les administra junto con otros a medicamentos nefrotóxicos. Otros que pueden ser menos frecuentes son la neutropenia, en 1 al 10% de los pacientes en terapias cortas y el 12% en pacientes con terapia prolongada, y la trombocitopenia. Cuanto a esta nefrotoxicidad, están además las dosis recomendadas también por la guía de los niveles terapéuticos de vancomicina, de la administración en pacientes que están en diálisis. Entonces, para los que tienen, si se va a administrar después de la diálisis, entonces la recomendación, si la diálisis es de baja permeabilidad, es una dosis de carga de 25, de mantenimiento de 7.5, y si es de alta permeabilidad, una dosis de carga de 25 y un mantenimiento de 10 miligramos kilogramo por dosis. Y en los pacientes que se administra de manera intradialítica, la recomendación, si es una diálisis de baja permeabilidad, es una dosis de carga de 30, un mantenimiento de 7.5 a 10, y si es de alta permeabilidad, una dosis de carga de 35, un mantenimiento de 10 a 15. Existe también la resistencia a la vancomicina. Entonces tenemos la resistencia intermedia, fue la que primero se describió en Japón hacia 1997, y fueron cepas de Staph aureus con mix elevadas a la vancomicina, pero que presentaban poca patogenicidad. ¿Qué fue lo que encontraron? Esta resistencia intermedia a la vancomicina está mediada por dos mecanismos principalmente. El primero es el engrosamiento, ¿sí?, de la pared celular. Entonces, al engrosar la pared y al hacerla mucho más grande, unas 8 a 10 veces más grande, va a ser mucho más difícil para la vancomicina poder alcanzar su sitio terapéutico, que son justo el dipéptido de ala terminal que está adherido a la pared. Y el segundo es un mecanismo suicida en el cual la bacteria libera dipéptidos de ala, ¿sí?, que van a ser reconocidos por la vancomicina y se van a unir a ella y la van a inactivar, impidiendo que, a pesar de que llegue al sitio donde puede actuar, pues no se una y ya esté unida de manera irreversible a este dipéptido. Esta resistencia intermedia, ¿sí?, se denomina como VISA, de Staph aureus con resistencia intermedia a la vancomicina. Expresa mix entre 4 y 8 después del 2016, según el CLSI, del 2006, y pueden existir en un mismo cultivo no solamente cepas que tengan totalmente y de forma uniforme la resistencia a la vancomicina, sino que puede haber cepas o pueden haber cultivos donde hayan tanto aislamientos o cepas específicas que tengan resistencia intermedia y otros que sean sensibles. Entonces, lo que se conoce como H-Visa, ¿sí?, o heterovisa.
Y va a ser mucho más difícil su identificación en los antibiogramas, porque va a estar enmascarado este efecto por las colonias que son sensibles. Y ahí está la resistencia franca a la vancomicina. Esta resistencia franca va a estar determinada por dos tipos de operones, los operones o de tipo VAN-A, los operones de tipo VAN-C. En el caso de la familia de los VAN-A, lo que va a ocurrir es una sustitución del dipéptido de ala terminal por un dipéptido de ala de LAC. Esto confiere una disminución de 1000 veces de afinidad de la vancomicina por esta molécula y va a estar bajo el dominio, va a estar constituido o caracterizado por la adquisición de parte de los Staph aureus de un operón que tiene los siguientes genes. Un gen VAN-A, que puede variar y puede ser VAN-A, VAN-B, VAN-D, VAN-F o VAN-M, que va a participar junto con otros dos proteínas mediadas por el gen VAN-H y VAN-X en la síntesis del dipéptido de ala. Los operones VAN-Y y VAN-Z que van a codificar las proteínas homónimas que van a estar confiriendo la actividad peptidasa, que va a ocurrir y que va a hacer que se una ese dipéptido de ala de LAC sintetizado nuevo, o se va a unir a los precursores de la pared, y dos genes reguladores como VAN-R y VAN-S que sintetizan proteínas que van a estar midiendo la presencia de la vancomicina en la célula, en la pared celular, y activando todo este sistema. La segunda forma es la resistencia de tipo VAN-C. En el tipo VAN-C lo que vamos a tener es el reemplazo de estos operones VAN-A, de estos genes VAN-A, por operones del tipo VAN-C, VAN-E, VAN-G, VAN-L o VAN-L. En este caso, la sustitución no va a ser de ala de LAC, sino que va a ser de ala de ser, ¿sí? Por serina, no lactato, y va a conferir una disminución de 6 veces de la afinidad de la vancomicina por su foco de acción, ¿sí? Esto se identificó y está expresado de manera constitutiva en aislamientos de Enterococcus gallinarum, Cassiflavus y Flavescens, ¿sí? Posteriormente se ha visto también y se ha determinado en Enterococcus fecalis y Faecium. Afortunadamente tenemos otros antibióticos que pueden ser activos frente a estos cocos gram positivos. Vamos a tener la aptomicina. La aptomicina hace parte de un grupo de antibióticos que son los lipopéptidos, ¿sí? Los lipopéptidos son antiguos, fueron difíciles de sintetizar, pero son sumamente activos, ¿sí? Tienen otros, son similares, comparten similitudes moleculares con las equinocandinas y con las polimixinas, que tienen otras formas de actuar diferentes, ¿sí? La aptomicina es el único que tiene cubrimiento frente a cocos gram positivos. Es una molécula que tiene un centro peptídico, ¿sí? Y tiene unido una cadena lipídica. Fue aislado del Streptomyces rhodosporus en el monte Ararat, en Turquía, hace los años 80, después de múltiples procedimientos en los laboratorios que permitieron aislarlo, se pudo llegar a la aptomicina. Comparte una similitud estructural con los péptidos antimicrobianos catiónicos del sistema inmunológico, ¿sí? Pues su mecanismo de acción no está del todo dilucidado, ya lo vamos a ver, pero pues se especula que puede ser similar. Su espectro antimicrobiano es frente a cocos gram-positivos tipo Staph aureus y no aureus, Streptococcus resistente a la penicilina y Enterococcus resistente a la vancomicina. Fue aprobado en el 2003 para el manejo de las infecciones de piel y tejidos blandos y en el 2006 para el manejo del Staph aureus meticino resistente y la endocarditis del lado derecho. ¿Cuál es su mecanismo de acción? No está del todo dilucidado, pero hay al menos dos cosas que sí están muy claras, y es: uno, se requiere la presencia de calcio inorgánico en el medio extracelular para poder que la aptomicina actúe, y esto es porque el calcio medía la formación de oligopéptidos en forma de micelios que tiene lugar antes de que la aptomicina se internalice en las membranas celulares. Y la segunda interacción previa, o el segundo postulado que sí es necesario, es la presencia del fosfatidilglicerol, ¿sí?, en la membrana celular, que va a permitir el ingreso de la aptomicina a las membranas celulares. Ella se va a articular y se va a meter ahí en la mitad como si fuera otro fosfolípido. Los gram positivos, específicamente Staph aureus, tienen un alto porcentaje de fosfatidilglicerol en su membrana celular, principalmente en la externa, y se prevé que la ausencia de actividad de la aptomicina frente a gram negativos no tiene que ver con que ingrese o no, porque ella no necesita ingresar a la célula para poder actuar, sino que es el bajo contenido que tiene fosfatidilglicerol y
y la presencia, la alta presencia de otros fosfolípidos en las membranas de los gram negativos, lo que impide que la daptomicina actúe frente a este tipo de microorganismos. Ya después de que se internaliza y la vemos ahí integrada en la capa lipídica, lo que ocurre después no se sabe muy bien qué es lo que ocurre, pero lo que se cree, o al menos hay dos mecanismos propuestos y estudiados a través de a través de experimentos moleculares, y es que se ejerce un estrés sobre la membrana celular, ¿sí? En el que se integra a la misma, se agrupa los residuos de daptomicina en la misma y genera brechas en la pared, en la membrana celular, que hacen que empiece a haber intercambio de iones, que ingreso de sodio y salida de potasio, que hace que se pierda el potencial de membrana y con esto la viabilidad de la célula. Lo segundo que puede ocurrir, o lo que se postula, es la extracción de los lípidos, y es esa oligomerización de la daptomicina en la membrana celular, hace que se pierdan o que sean expulsados lípidos, fosfolípidos de la membrana, creando así poros, ¿sí?, importantes en la membrana celular, y por lo tanto la pérdida de la protección osmótica que confiere la membrana. No son mutuamente excluyentes, se cree o se postula actualmente que pueden ser dos mecanismos que pueden estar actuando al tiempo, pero pues no están completamente confirmados. Cuanto a la farmacocinética y la farmacodinámica, la daptomicina tiene una vida media de 8 a 9 horas, se administra una vez al día, por lo tanto es una administración cómoda, tiene una unión a proteínas del 92%, sobre todo la albúmina, y es un antibiótico concentración dependiente, ¿sí? Entonces, su principal variable farmacocinética y farmacodinámica va a ser la concentración máxima sobre la MIC. Esto va a estar muy relacionado con lo que ha ocurrido con la dosificación de la daptomicina en los últimos años. Tiene una eliminación renal, ¿sí? El 52% es eliminado sin alteración a través de la orina. Sin embargo, no se asocia a injuria renal y puede ser administrado de manera segura en pacientes que tengan tasas de filtración glomerular por encima de 30 mililitros por minuto. En pacientes que tengan una filtración glomerular por debajo de esto, la recomendación es administrar la dosis no cada 24 horas, sino cada 48 horas. Los esquemas es importante, y este es un mensaje que probablemente se va a repetir después, y es la administración de daptomicina. En sus estudios pivotales se trató de hacer varias veces al día, cada 8, cada 12 horas, por eso se asoció con una gran tasa de reacciones adversas, y por lo tanto los esquemas sugeridos son de una vez cada 24 horas. Los pacientes críticamente enfermos, sobre todo los pediátricos, tienen una mayor tasa de eliminación, por lo tanto una vida media más corta y un mayor clearance renal. Sin embargo, no hay una recomendación como tal de ajuste de dosis en esta población. Y su talón de Aquiles es que es inactivado por el surfactante pulmonar, por lo tanto no tiene actividad en casos de infecciones del tracto respiratorio inferior por microorganismos gram positivos. Indicaciones clínicas, entonces, en cuanto a la bacteriemia y la endocarditis infecciosa, yo la primera vez que hablé de daptomicina en el grupo mencioné las guías de la IDSA del 2011, en el cual la recomendación para el manejo de la bacteriemia era de 4 o 6 miligramos kilogramo día para Staph aureus. Esto ha sido cada vez más reevaluado. Actualmente las recomendaciones y la práctica clínica, la experiencia clínica ha demostrado que el uso el aumento de la dosis es lo que se asocia con el éxito terapéutico de la vancomicina, como ya vimos, y la dosis recomendada es de 8 a 10 miligramos kilogramo día para los casos de Staph aureus, y en los casos de enterococo resistente a vancomicina incluso dosis mucho más permisivas de 10 a 12 miligramos kilogramo día. Los casos de osteomielitis, la vancomicina no penetra muy bien al tejido óseo, por lo tanto los casos de osteomielitis se puede asociar con fallos terapéuticos. Comparado con vancomicina, que tuvo una tasa de éxito del 38%, ¿sí? La daptomicina a dosis de 6 miligramos kilogramo día tuvo una tasa de éxito de 58%, del 61% con dosis de 8 miligramos kilogramo día, y en regímenes de 10 miligramos kilogramo día del 85%. Frente a las meningitis y las infecciones del sistema nervioso central, tiene una baja penetración, a pesar de aumentar las dosis, a pesar de utilizar dosis de 10 a 12, sigue teniendo una penetración del 0.45 al 4.6% de la dosis administrada intravenosa a través intravenosa. En cuanto a líquido cefalorraquídeo, y dado estas bajas penetraciones, pues no alcanza la MIC que se requiere para los patógenos usuales que no trata de cubrir, pues que sean S. aureus o Streptoneumoniae. Y pues fue aprobada para las infecciones de peletígeos blandos, a sus dosis usuales, tiene una efectividad del 85%, no inferior a los comparadores que habían sido en ese momento vancomicina, a dosis de 6 miligramos kilogramo día. Sus reacciones adversas más comunes son el estreñimiento, la náusea y la cefalea.
Las tasas de injuria renal son menores que en la terapia estándar para la bacteriemia, que es la vancomicina, ¿sí? Una reacción adversa frecuente puede ser la elevación de la CPK, y esto está relacionado con una toxicidad que se puede dar en el músculo, en el músculo esquelético, ¿sí? Entonces se presentan toxicidades graves del músculo esquelético en menos del 1% de los pacientes que tienen daptomicina, ¿sí? Las dosis altas de la daptomicina que les acabo de mostrar, o sea, el aumento de pasar de 6 a 8, quizás 10, 12 miligramos kilogramo día, se puede asociar con un aumento en la presentación de la elevación de la CPK de ese 2% a un 2.5 a 8.3%, sin embargo no aumenta la incidencia de casos de toxicidad muscular sintomática, ¿sí? Ni los casos de toxicidad muscular severa. Entonces, la recomendación es si hay, lo que sí puede ocurrir es que el uso concomitante con estatinas o con otros fármacos que pueden ser tóxicos para el músculo esquelético, se requiera su medición constante de la CPK y pues su suspensión si llega a aparecer esta reacción adversa. También aparece como una reacción poco frecuente la neumonía eosinofílica aguda, es rara, es impredecible y puede ser un cuadro grave, se va a determinar por la aparición de infiltrados pulmonares. Luego la administración de la daptomicina se resuelve con la suspensión del medicamento y puede requerir la administración de esteroides para controlar el cuadro. Hay también resistencia a la daptomicina, entonces hay dos mecanismos propuestos. El primero es el de la repulsión. Entonces, como su nombre lo indica, lo que hace la repulsión es, acuérdense que la daptomicina necesita formar micelios en el espacio extracelular y esos micelios están mediados por iones de calcio, que los iones de calcio son y están cargados positivamente. Por lo tanto, ese micelio es una bolita positiva en la membrana externa de la célula, y si los microorganismos cambian su configuración para que la carga de esa membrana externa sea positiva, lo que va a hacer es que va a repeler ese micelio y la daptomicina no va a poder actuar. ¿Cómo hacen esto? Lo hacen a través de unión de residuos de lisina al fosfatidilglicerol, ¿sí? De la membrana, y esto está mediado por mutaciones del gen MPRF, ¿sí? Que significa Multipeptide Resistance Factor, el cual va a mediar todos los pasos intracelulares que tienen que tener, que se tienen que llevar a cabo para que haya, para que se dé esta unión de los residuos de lisina al fosfatidilglicerol. Y también puede ocurrir a través del aumento del ácido teicoico, que está cargado positivamente en la pared, y lo hacen a través del operón DLT. El segundo modo en el que pueden hacer resistencia a la daptomicina, o al menos no susceptibilidad, que es lo que está reportado y la forma en la que aparecen en los antibiogramas, es la diversificación o diversion del inglés, y es la alteración de los puntos que tienen una alta concentración de cardiolipina. La cardiolipina es otro fosfolípido de la membrana, y en las cepas normales, las que son susceptibles a la daptomicina, estas concentraciones altas de cardiolipina de la membrana se dan justo en el mismo lugar donde está el septum que va a permitir la división de las bacterias. Entonces, la unión de la daptomicina en esos lugares va a truncar el proceso de división celular y por lo tanto va a impedir el crecimiento de la misma. Lo que hace, o la forma en la que puede diversificar esta acción, es esos residuos de cardiolipina concentrados en los cuales la daptomicina va a ir accediendo, tratando de encontrar el septum, pues la célula va a generar otros espacios donde hay una alta concentración de cardiolipina, la daptomicina se va a adherir ahí y no va a impedir la división celular, ¿sí? Entonces, esto se hace a través de mutaciones en el gen YYCFG y en cambios de fluidez. Esa es otra forma en lo que lo hacen, tiene que ver con la cardiolipina, es el cambio de la fluidez de la membrana. Para poder que la daptomicina entre, debe haber una fluidez ni muy alta ni muy baja, y el aumento o la disminución de la fluidez de la membrana va a impedir el acceso de la misma a la membrana y por lo tanto causará un patrón de no susceptibilidad. Tenemos el linezolid. El linezolid es el primero de los antibióticos del grupo de las oxazolidinonas. El otro es el teisolid. El linezolid está disponible más o menos desde el 2000. El teisolid es desde el 2014. Fue aprobado en el 2000 por la FDA para el tratamiento de las infecciones por F-Eshun, neumonía asociada a la atención en salud, de infecciones de piel y tejidos blandos. Tiene un espectro contra cocos gram-positivos como enterococos, estafilococos, estreptococos y algunos anaerobios como Bacillus, Corynebacterium, Listeria, micobacterias, muy importantes las micobacterias, y las nocardias, ¿sí? Está disponible en infusión, en tabletas y en suspensión para administración oral. Y sus reacciones adversas más frecuentes son las neurológicas y las hematológicas. ¿Cómo actúa el linezolid? Su mecanismo de acción es a través de la unión al sitio A
de la región peptidiltransferasa, del centro peptidiltransferasa del ribosoma bacteriano, específicamente en el ARN 23S de la subunidad 50S, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el linezolid al unirse a este sitio A, ¿sí? Del ARN 23S, específicamente en el bucle activo del dominio 5, va a ser impedir el ingreso de la cadena peptídica que viene con el aminoácido y el ARN de transferencia. Él ingresa aquí al sitio A, pasa al sitio P, se añade otro aminoácido, pasa nuevamente al A, luego al P, se añade otro aminoácido, luego al A, luego al P y luego al otro aminoácido. Al unirse el linezolid ahí va a bloquear entonces tanto la iniciación como la terminación y la elongación de las cadenas polipeptídicas de las bacterias, ¿sí? En un paso mucho anterior a lo que ocurre con otros antibióticos como los macrólidos y las tetraciclinas. Desde un punto de vista más molecular, ¿esto cómo se ve? Entonces, esta es una estructura secundaria del bucle peptidiltransferasa del dominio 5 del ARN ribosomal de 23S, y este es el punto donde se va a unir el linezolid, ¿sí? Estos aminoácidos que ustedes ven aquí resaltaditos son los nucleótidos necesarios, ¿sí? Para estos nucleótidos, estos residuos de nucleótidos, son los que son fundamentales en la unión del linezolid y son los que mutados van a conferir resistencia. Sin embargo, vamos a ver una particularidad de esa resistencia en un momento. La biodisponibilidad oral del linezolid es del 100%, entonces es un antibiótico que puede ser administrado a través de la vía oral y va a lograr concentraciones iguales a como si se lo estuviéramos administrando al paciente intravenosamente, obviamente con el paso, con los minutos que tarde en llegar al intestino. No interfiere con los alimentos, tampoco con los antiácidos orales, entonces es ideal para su administración oral. Tiene una proteínas del 31%, un volumen de distribución de 40 a 50 litros y una vida media plasmática de 3.4 a 7.4 horas. Lo que su administración va a ser cada 12. No requiere ajuste renal ni ajuste hepático, entonces pues va a ser ideal en pacientes con infecciones por estos microorganismos que puedan estar en riesgo de una injuria renal, y los niños pueden presentar un mayor aclaramiento. Sin embargo, no hay tampoco recomendaciones específicas respecto a la dosis, y la dosis es de 10 miligramos kilogramo día o con un máximo de 600 cada 12 horas. Es activo entonces frente a infecciones de piel y tejidos blandos complicadas y no complicadas, infecciones por enterococo resistente a la vancomicina, importante para tuberculosis multidrogoresistentes y extremadamente resistente. Entonces va a estar incluido y está incluido en estos momentos en las recomendaciones, como lo vemos en la última conferencia, le preguntábamos al profe Sebas. También para la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía asociada a la atención en salud, tanto por estafilococcus meticilino resistente, sensible y neumococo. ¿Cómo le va al linezolid versus a la vancomicina? Entonces, este es un estudio muy bonito, es el estudio CEPHIR, en el cual es un estudio prospectivo aleatorizado, en el que compararon, como les decía, a los pacientes que tenían administración de linezolid 600 miligramos cada 12 horas versus vancomicina ajustada por niveles, según lo que acabamos de ver, ¿sí? Vieron que en este estudio las tasas de cura clínica del linezolid era del 57.6% versus 46.6% de la vancomicina, con un intervalo de confianza entre 0.5 y 21.6 y una P estadísticamente significativa. En este estudio había pacientes que tenían bacteremia, entonces eran neumonías bacterémicas, y el linezolid no fue inferior, incluso fue superior y le fue mejor que la vancomicina en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces es una muy buena alternativa. También hay otro estudio publicado este año en Open Forum Infectious Disease, en el cual comparan al linezolid versus clindamicina más banco para las infecciones de piel y tejidos blandos necrotizantes, ¿sí? Que han tenido pues un control quirúrgico. El linezolid, como inhibe la síntesis de proteínas, pues tiene cierta mediación y tiene cierta actividad de inhibición de la producción de toxinas. En este estudio cogieron dos cohortes de pacientes, ambas de 62, uno en el cual se les administró clindamicina más vancomicina y otro en el que se les administró linezolid. La mortalidad a 30 días en el grupo de linezolid fue de 6.45 versus un 8.06, con una diferencia no estadísticamente significativa. Sin embargo, las reacciones adversas, tipo injuria renal aguda, infección por Clostridium difficile, en el grupo de linezolid fue de 9.68% versus 22.58% de la vancomicina, con una P estadísticamente significativa. Entonces, a pesar de que este es un estudio pequeño, pues empieza a arrojar evidencia respecto a
menores tasas de reacciones adversas en cuanto al linezolid para el tratamiento de infecciones de pélvidos blandos comparados con vancomicina. Los efectos adversos principales son la neuropatía óptica y periférica, ¿sí? Se da sobre todo en pacientes que están amplia, que tienen tratamientos extensos con linezolid. Y el linezolid, así como inhibe la síntesis de las proteínas en el ARN del complejo de síntesis proteico bacteriano, no lo hace con las células humanas, pero sí lo hace con las mitocondrias humanas. Entonces, se va a asociar con anemia, trombocitopenia y reticulocitopenia por este fallo medular que pueden hacer los pacientes. Si hay un freno medular ahí, puede causar también hiperlactatemia y diarrea, náuseas y dolor de cabeza. Hay también resistencia al linezolid, entonces la resistencia que se puede dar en un primer momento puede ser por el cambio en los nucleótidos. Aquí es nucleótidos a los cuales se une el linezolid, ¿sí? Principalmente este de aquí, vean, aquí están todas las bacterias que hacen resistencia por la mutación de este nucleótido, que es el 2576, cambian una G por una U, lo que lo vuelve resistente, confiere una disminución en la sensibilidad al linezolid, y la otra opción es que haya cambios en los aminoácidos de los ribosomas, ¿sí? Entonces, si hay cambios en los aminoácidos de los ribosomas L3, L4 y L22, hay una disminución de la sensibilidad al linezolid. Sin embargo, estos son mecanismos de resistencia no transferibles, ¿sí? Y por lo tanto son de menor preocupación frente a estos otros que sí pueden ser transferibles, y van a ser el CFR, el OPTRA y el POXTA. Entonces, el SFR fue descrito en el 2000, este mecanismo de resistencia, este gen codifica una metiltransferasa de la RN23S ribosomal justo en el dominio B, en el residuo A2503, y nos va a causar una resistencia, un fenotipo de resistencia conocido como FLOS-A, y es resistencia a los fenicoles, a las glicosamidas, a las oxazolidinonas y a las estreptograminas A. Tiene un aumento de la MIC del linezolid de 4 a 16 veces. El OPTRA fue descrito en el 2020, codifica para una proteína ABC de protección ribosomal, va a metilar al ribosoma y nos va a conferir resistencia a los fenicoles y a las oxazolidinonas con una baja resistencia al linezolid. Sin embargo, el cloranfenicol puede ser un marcador importante de este fenotipo de resistencia. Y el POXTA, descrito en 2018, tiene una similitud con el mecanismo OPTRA del 32%, también codifica para una proteína de protección ribosomal y nos va a conferir resistencia a los fenicoles, a las oxazolidinonas y las tetraciclinas. Al igual que el OPTRA, confiere una baja resistencia al linezolid. Y en nuestro medio hay una preocupación por la aparición de este tipo de resistencias. En el 2022, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud publicaron la circular número 23 del 2022, en el cual alertan por la aparición de mecanismos de resistencia tipo CFR, OPTRA y POXTA en Enterococcus faecium y fecalis en nuestro medio. Entonces, después de la aparición de este tipo de resistencia en Bogotá, Cali, Nariño y Antioquia, se publicó esta circular en la cual solicitan a las EPS del país que extremen las medidas para el control y la prevención de infecciones adquiridas en la atención de salud, extremen la vigilancia de este tipo de resistencia y envíen a los laboratorios departamentales y distritales de salud pública las cepas que sean resistentes tanto en Enterococo como en Staph aureus, como en Estafilococo, resistentes al linezolid, ¿sí? Para su caracterización y estudio. Finalmente tenemos a la ceftarolina. La ceftarolina es una cefalosporina de quinta generación con actividad frente a Staph aureus meticilino resistente. La forma en la que lo hace es ganando nuevamente afinidad frente a la PDP2A del Staph aureus, ¿sí? En cuanto a gram negativos, tiene un comportamiento similar a las cefalosporinas de tercera generación, cubriendo entonces los microorganismos que sean sensibles a estas. Fue aprobada por la FDA en el 2010 para el manejo de las infecciones de piel y tejidos blandos y neumonía adquirida en la comunidad y tiene un espectro de aerobios gram positivos como Staph aureus, Staph noaureus, Streptococcus, Enterococcus, Bacillus, cocos gram negativos como Neisseria meningitis y gram negativos. A diferencia de otras cefalosporinas, tiene cubrimiento frente a Streptococcus, frente a Enterococcus fecalis, ¿sí? Frente a Faecium no, las MIC son más bien altas, pero ha ganado relevancia por recobrar la sensibilidad del adapto a los enterococos que se tornan no susceptibles a la daptomicina cuando se administra conjuntamente con la ceftarolina, recuperan esta actividad bacteriana.
Y asimismo, en la administración del tratamiento de Staph aureus meticilloresistente, sobre todo los casos de bacteremia persistente, la combinación de ceftalorina más daptomicina ha sido las pocas que ha probado que tiene alguna cabida. Sin embargo, pues no han salido aún los estudios que lo evidencien. En cuanto a su mecanismo de acción, es el mismo de la cefalosporina, entonces se une a las penicilinas, a las proteínas unidoras de penicilina. Aquí está la ceftalorina uniéndose a los Staph aureus meticilinosensibles, entonces es igual que la ceftriaxona y la oxacilina. Sin embargo, miren cómo cambia la afinidad de la ceftalorina, ¿sí?, frente a la PBP2A comparado con la oxa y con la ceftriaxona. Entonces, miren cómo la MIC de la ceftalorina es de 1 miligramo por litro, ¿sí? Al no haber crecimiento cuando se utiliza ceftalorina frente a mix de mayores de 1000 en ambos casos cuando se utiliza oxacilina y ceftriaxona, ¿sí? Entonces el mecanismo de acción es el mismo de siempre, sin embargo lo que gana es la afinidad por la PDP2A. En cuanto a farmacocinética y farmacodinámica, el tiempo de vida media es de 2.6 horas su administración. Entonces, recomendaba hacer los 600 miligramos cada 12 horas. Tiene una unión de proteínas de 20%. La administración intramuscular, aunque no es la probada clínicamente, puede alcanzar concentraciones similares a la administración intravenosa. Su régimen de tratamiento es de 600 miligramos cada 12 horas. Alcanza este régimen de administración concentraciones, ¿sí? Porcentajes de tiempo sobre la MIC, que es el parámetro farmacocinético y farmacodinámico que mejor predice el éxito de este medicamento, por encima del 40%, tiene una eliminación renal igual que los demás betalactámicos y su perfil de distribución es similar al de las otras cefalosporinas. Su aplicación clínica, aquí están los estudios Canvas 1 y 2, que son a través de los cuales se demostró la efectividad que tenía para el tratamiento de las infecciones de piel y tejidos blandos complicadas, ¿sí?, con tasas de cura por encima del 90%. Los estudios Focus 1 y Focus 2 para el tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad fueron los estudios pivotales. Siempre, y las últimas veces que hemos tratado de revisar este tema, había sido cuál es el papel que la ceftalorina puede tener en el manejo de la endocarditis infecciosa, ¿sí?, por gram positivas. Entonces les traigo el estudio Capture, en el cual estudiaron precisamente esta pregunta. Entonces se evidenciaron en pacientes con endocarditis infecciosa, en el 80% de ellos por Staph aureus meticilloresistente, en el 7% por sensible y en el 7% por Staph aureus por Staphylococcus diferentes aureus, el uso de ceftarolina como primera línea en el 7.5% de los pacientes y como segunda línea en el 92.5%, como monoterapia en el 41% y en combinación en el 58.6%. Y el éxito clínico de la monoterapia fue del 82.6%. Y en el caso específico del Staph aureus meticilloresistente fue del 77.3%, muy similar a lo que ocurre con otros antibióticos que están recomendados para el manejo de estos cuadros. Hay resistencia descrita a la ceftalorina, sí, la ceftalorina está disponible en nuestro medio. Sin embargo, en Chile describieron la presencia de cepas resistentes a la ceftalorina incluso antes de su lanzamiento. Entonces, esto ha limitado la aplicación que pueda tener en nuestro medio. Sin embargo, es una opción terapéutica que puede bien que no sea dirigida, pero en los casos en los que no tenemos un aislamiento, en el que sospechamos que no solamente puede haber cocos grampositivos sensibles y resistentes, sino también bácilos negativos, pues el uso de una sola molécula como la ceftalorina nos ahorraría la administración de otros medicamentos concomitantes. No tiene cubrimiento contra anaerobios, entonces si se va a utilizar para foco abdominal deberá acompañarse de algún medicamento tipo metronidazol. Esa era la conferencia. Yo les agradezco muchísimo a ustedes por la atención.